plantear desde la sociología una mirada crítica a esa mirada que es una mirada hegemónica en los estudios sobre temas laborales. Bueno, eso. Bueno, yo no puedo dejar de hacer notar un poco los aportes que sobre todo fueron señalando los compañeros, haciendo notar también que esta cifra de 20 años, que es apabullante, en realidad la dirección de la carrera actual, si nos remontamos al 2002, tiene más de 10 años, y realmente ellos tienen un lugar porque desmontaron la elección directa y porque desmontan al movimiento estudiantil permanentemente. De hecho, inclusive hay una corriente que nace de la izquierda y que es el sostén estudiantil de esta dirección de la carrera, ¿sí? Entonces eso, su labor de combate al marxismo, al movimiento estudiantil, es lo que los ha puesto y lo que les ha garantizado estar hace más de 10 años, y no se puede soslayar eso cuando analizamos la situación de la carrera. La segunda cuestión es que uno podría decir, bueno, son malos, pero tienen un método de trabajo y organizan un panorama de avance en determinada política que uno podría decir, bueno, fantástico, es una porquería, pero lo hacen bien. La verdad que ellos han hecho la plancha. Hacen la plancha, y además de que hacen la plancha, en términos de que no tienen iniciativa política, no voy a reiterar todos los elementos, pero digo, acá hubo compañeros que dijeron, y esto tiene que quedar clarísimo, no se discute una orientación de la sociología, no se discute política científica, universitaria, académica, no se discute nada de todo eso en sociología, ¿sí? Eso es muy importante. Han hecho la plancha en eso, y además de hacer la plancha en eso, se han lumpenizado, porque ni siquiera escriben los informes. Hay que recordar algo, porque también hay que poner las cosas en su lugar. Los compañeros de izquierda es el espacio al que yo pertenezco de toda la vida, y si algún día no pertenezco, les doy el permiso de insultarme y decirme que soy un traidor, ¿sí? Porque no se puede no ser de izquierda realmente si uno llega a entender algunas cosas de cómo funciona el mundo. Pero esos compañeros son compañeros que le robaron horas al sueño, al amor, a la amistad, al trabajo quizás, para sentarse y trabajar sobre los programas que los funcionarios, que ganan sueldos más altos que los docentes que cobran, porque además hay muchos docentes que no cobramos, no hicieron. Entonces, cuando se ponen a hablar de los pibes con el desprecio que hablan de los pibes, yo digo, hay que reivindicar el laburo de los pibes, ¿sí? Hay que reivindicarlo. Y se bancan que gente que los dobla o triplica en edad diga, cuando los tratan bien, ¿sí? Entonces, a estos compañeros hay que reivindicarlos. Y yo, gracias a esos compañeros, yo presenté una materia que lleva mi nombre, pero en realidad es junto con otros dos compañeros. Una de esas personas es Guadalupe Seya. Y la verdad, les digo, nosotros nos enteramos porque la izquierda hizo quilombo de qué pasaba, qué decían, qué no decían de la materia. A mí, les digo, es más, como me pasa un poco como a Néstor, ¿no? Y como a todos los que estamos acá, a nosotros no nos vamos a suicidar porque la UBA no nos dé una materia, no nos abra una materia. Digamos, nosotros hacemos las cosas por convicción intelectual y política. Realmente creemos que además a la sociología y a la carrera de sociología realmente existente hoy, las materias que traemos humildemente contribuyen a la formación de los que van a ser el día de mañana graduados de esta carrera, y de los que hoy son estudiantes, y sobre todo de los que hoy son estudiantes y
no se bancan las cosas como son. Entonces, en ese sentido, si mi materia la aprobaban o no la aprobaban, era un mero problema burocrático. Yo sabía que estábamos en minoría, que me iban a levantar la mano en contra, no les gustaría que Millán, que está siempre en la lista izquierda, ahora pueda formar parte de la lista de profesores. Entonces dicen, no, un voto en el claustro de profesores vale, entonces no te van a nombrar, está bien, hagan lo que quieran, eso no, es lo de menos. Lo que importa en todo caso es la carencia absoluta de un criterio. Y yo participé de una de las reuniones de la Comisión de Enseñanza, y ese fue el eje de mi intervención, está grabada también. Acá la carrera hace 12 años que este espacio dirige la carrera y no tiene un criterio sobre nada. Entonces a cada paso van inventando un criterio sobre el cual no registran nada. Y lo más grave de eso es que los pocos criterios que tienen son los criterios del rectorado. Un rector, hombre de la franja morada de toda la vida, de económicas, y toda una gestión, ¿sí?, radical, peronista, pro, con algún invitado del socialismo, no se pongan contentos del socialismo de Wiener, dirigen la Universidad de Buenos Aires. Y yo en serio les digo, son gente que opina sobre los módulos, sobre el desarrollo del trabajo de sociología. Yo les cuento, si a mí, yo tengo esta sensación inclusive, ¿no? Disculpen que lo hable muy desde el yo. Uno tiene la sensación a veces de que si en alguna oportunidad uno lo convocase a opinar, por ejemplo, de endodoncia, que se da en odontología, uno diría, yo prescindo de opinar de endodoncia. Porque la verdad es que me hice 2 tratamientos de conducta en mi vida, ¿no? O sea, ¿desde qué lugar la gente que está en el rectorado sabe lo que necesita, lo que no necesita la carrera de sociología? En algún punto de nuestra carrera, que ha sido defendida por la izquierda durante muchísimos años y que si no estuviese la izquierda sería mucho peor, en algún punto de nuestra carrera, para mí, representa más fielmente que otras carreras de sociales y de filo lo que es la práctica de la sociología en el país. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos 100 y pico de optativas. Sí, ¿sabes qué? Anda a un congreso de sociología a ver qué hay. Hay 25.000 mesas, 70.000 temas. Vaya al Congreso Mundial de Sociología. ¿Qué se piensan que hay? Que está, digamos, el MATE, que es una agrupación histórica acá de viejos peronistas, que está el MATE y le dicen, no, ustedes, este tema ya hay como 4 holandeses que trabajan. Imagínate, eso no funciona así la sociología, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando nosotros presentamos materias, a nosotros nos despreciaron nuestras propuestas y nos despreciaron sobre todas las cosas porque están defendiendo un criterio puesto desde el rectorado de gente que no tiene un pedo que ver con la sociología, ni hablar con el marxismo. A mí que me hayan mandado historia, les cuento la verdad, me dio hasta cierto orgullo, porque en realidad yo estudié sociología, tengo un diploma de sociología, pero como todos los que estamos acá casualmente, yo soy marxista y eso de las disciplinas lo tomamos con unas reservas muy grandes. Entonces uno dice, mira, por suerte los sociólogos de sociología oficial me dicen que yo soy de historia, ¿no? Y seguramente, porque yo además participo en un seminario en historia, seguramente allí digan que soy sociólogo, ¿no? Y se encuentren la forma de marginarme. En algún punto, digo, es ciertamente hasta gracioso. Ahora, la propuesta que yo presenté con Guadalupe y con Juan Califa, básicamente intenta retomar el problema del movimiento estudiantil como objeto de estudio, ¿sí?, por parte de las ciencias humanas en general, ¿sí? Si ustedes empiezan a recorrer el programa, que digo, es una invitación, si alguien tiene el deseo de hacerlo, hay desde psicólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores, militantes políticos, organismos gubernamentales, ¿sí? Hay de todo en el programa, ¿sí?
Porque realmente en la carrera de Sociología el movimiento estudiantil se trata muy poco en una materia muy puntual que se llama Universidad y Política, ¿sí? que está a nombre de Miguel Talento. Miguel Talento es cónsul argentino en Miami hace una infinidad de años, no viene hace un montón de años, y en realidad es una materia que tiene determinado enfoque sobre la universidad y la política, y sobre todo la universidad y la política de los 70. Entre otras cosas, la gente que trabaja en la materia que nosotros presentamos discute ese enfoque. Pero no lo discutimos solo desde una cuestión meramente argumentativa. Realmente hacemos un esfuerzo por investigar y tenemos opiniones absolutamente diferentes de lo que diría la Cátedra de Talento sobre, por ejemplo, la universidad y el movimiento estudiantil en los 70. Entre otras cosas, lo que hay que dejar en claro, para que se entienda la diferencia, es el peronismo no es el que dinamiza la radicalización estudiantil, ¿sí? Porque los peronistas inventan una historia, ¿sí? Van a ver que cuando pierdan ahora y se vayan, va a ser la década dorada y todo eso, y uno ve nenes durmiendo en la calle, pidiendo en el tren, y uno dice, che, qué década dorada, debe haber sido las otras décadas, muy mala para que esta sea la dorada. Bueno, también se inventan una historia sobre los 70, ¿no? Que acá, porque los jóvenes se hicieron peronistas, se armó quilombo, porque están los gorilas en la universidad. Y la cosa no es así. La cosa no es así. Entonces nosotros discutimos eso en la materia, y lo discutimos con una cuestión interesante, que es tratar de comparar la historia del movimiento estudiantil argentino con el movimiento estudiantil, por lo menos en los países occidentales, y algo de la revolución cultural china y de Japón. ¿Por qué? Porque si el quilombo estudiantil en los 70 es porque los jóvenes se hicieron peronistas, en China estaba lleno de peronistas en la revolución cultural. Ni hablar en el Mayo francés, todos peronistas. ¿Se entiende? Es decir, hay un proceso internacional del que hay que dar cuenta, y hay también que dar cuenta de un proceso internacional en el que el peronismo también participa después de los 70, a partir de los 80 y todo, de los 90, que es de destrucción y ataque sistemático a la organización estudiantil. ¿Por qué esto es importante en sociología también? Porque a partir del desarrollo del movimiento estudiantil en todo lado del mundo, en los 60 y 70, se empieza a discutir, fíjense, cosas tales como el sujeto revolucionario, si las teorías sociales funcionalistas o marxistas sirven para dar cuenta del conflicto, o en realidad el conflicto social es algo más bien de escuchen bien, los movimientos sociales. Miren si no son temas importantes para la sociología. Bueno, todo eso nosotros nos proponemos ponerlo a conversación, ponerlo a lectura, a formación de los estudiantes que, entre otras cosas, además de ser estudiantes, son los agentes políticos más importantes que tiene la universidad, y la única esperanza que existe de que la universidad deje de ser una casta feudal de doctorzuelos y se convierta en un lugar de instrucción pública y popular, ¿sí? Bueno, ese es un poco lo que tenían para decir. Yo quería agregar un par de cosas, seguro, de la experiencia práctica en la Junta y estas sorpresas. Yo hace muchos años que doy clases acá, pero no presenté materia ni participé de todas estas cuestiones de la Junta, así que si contarte cosas te puedo contar muchísimas, incluso de antes que Sociales estuviera acá, porque yo también estuve en Filo cuando Filo estaba acá, así que contar anécdotas puedo contar muchísimas, pero no presenté nada, así que... Bien, igual el carácter me parece que ya ha quedado en evidencia, que todo este debate, esta jornada, la campaña que hemos impulsado y los desafíos que tienen por delante los estudiantes, docentes e investigadores de sociología van muchísimo más que de estas materias, por lo cual tanto una anécdota de cuando estaba en filosofía a una experiencia práctica concreta aporta. Yo, algo muy breve, que me parece que se ha desprendido
de las distintas cosas que se dijeron acá y del desarrollo de todas estas juntas, y quizás polemizando con algunas cosas, porque agradezco, en parte, varios dijeron, bueno, gracias al movimiento estudiantil que estuvo elaborando y que la casta profesoral, bueno, acá el rol que jugó el consejero por el claustro de profesores por la minoría, que consiguió la izquierda, tiene una importancia. Nosotros entendemos, por lo menos voy a hablar desde mi lugar, de la UJS del Partido Obrero, que el movimiento docente y que dar toda una lucha y una disputa con los trabajadores docentes de la facultad tiene un porqué, incluso tiene una importancia. Porque también se mencionó, creo que Néstor habló del AGD, de cómo tiene estómago el AGD para sentarse a dar estas discusiones tan difíciles, hay que estar muy convencido. Bueno, desde ya hay que estar muy convencido. Aprovecho para decir esto, acá estaba invitado y había confirmado su participación Néstor Correa, que producto de las inclemencias del tiempo y demás, lo llamé a dura pena, ya tiene la voz ronca, la tenía mucho más, me dijo que se sentía muy mal, que está en su casa, por lo cual pide disculpas. Tiene una importancia doble, porque esta gente que está en la dirección de la carrera de Sociología ha ido en una lista que fue votada por todos los funcionarios del kirchnerismo. Entonces es importante, porque creo que quedó claro que acá no hablamos solamente de las 23 materias optativas, pero 23 materias optativas, podrían ser 50, 100, 3, ponen de manifiesto y permiten discutir todo el entramado de la Universidad de Buenos Aires. No solo la carrera de Sociología, no solo de la Facultad de Ciencias Sociales, sino de toda la UBA y de los actores que intervienen conscientemente, fuertemente, con todos sus recursos, para destruir la educación pública y favorecer su negociado. Si no, nos explica que los funcionarios del Ministerio de Economía, del Ministerio de Desarrollo Social, lo que se desarrollan acá y que son abiertamente grandes defensores de la década dorada y ganada, estén empecinados en enfrentar a la izquierda que conduce el sindicato docente, y que ahí yo quiero polemizar, pero con buen sentido, para mostrar una cosa. Creo que vos dijiste, Mariano, que no tiene ninguna orientación para la carrera, que es una desidia generalizada y son lumpen, claro que se evidenció, pero tienen una orientación. Yo ahí me permito diferenciar, y nosotros la vimos hace un año nada más. Ellos vinieron con su orientación. La derrotamos. Exactamente. La derrotamos. Y en este mismo lugar, justo ahora me acuerdo, fue en este mismo lugar, vinieron a presentarnos cuál era su reforma para el profesorado de Sociología. Dijeron, no, acá tiene una orientación. ¿Qué pasó? El movimiento estudiantil y docente, porque hicimos una asamblea interclaustro, dijimos, no, mirá, tu orientación nos deja a todo lo que queremos hacer el profesorado sin 100 materias optativas. Tu orientación la rechazamos. La rechazamos, pero no, como decía Levi el otro día, desde un punto de vista conservador. Decía, no, todo lo que está y que es así, está establecido y que quede. No, sino defendiendo que la porquería que vos me estás trayendo, comparada con el orden que ahora tenemos, con el plan de estudio que tenemos, es muy degradante. Entonces, en todo caso, y esto es importante porque a mí esto me parece un paso inicial o una pequeña muestra de lo que nosotros presentamos en la Junta de Sociología ayer y que fue votado en contra, tanto por los consejeros del kirchnerismo como los de la Mella. Es un logro que te hacen votar en contra. Es el reflejo, sí, es un logro político, muestra evidentemente lo que está sucediendo, pero por una cosa, porque nosotros presentamos no solamente la incorporación de estas materias, sino que supeditado a un debate de toda la carrera, es decir, que la carrera debata verdaderamente cuáles de estas materias que se han presentado son necesarias para el desarrollo de la carrera, cuáles son prescindibles. Nosotros pensamos que acá el problema es hacia dónde va la plata, que la plata para desarrollar una sociología de la posmodernidad, por más que no compartamos distintos enfoques teóricos, tiene que estar destinada y no le hace daño a nadie. Daño le hace que la plata que tiene el Estado vaya a pagar la deuda externa, vaya a todas estas porquerías a las cuales tiene el gobierno, no al desarrollo de la universidad. Pensamos que se pueden incorporar tranquilamente estas materias, incluso más. Levi decía, bueno, y si son 50, ¿y que entre 50 a la currícula? ¿Cuál es el problema? Ese es el punto. Entonces, lo que nosotros queremos es un debate a escala de toda la carrera de Sociología sobre estos puntos, y es importante porque también se mencionó que ahora vienen las elecciones estudiantiles. Faltan 2 semanas, el 20 se empieza a votar. Y acá la mayoría de los que estamos en esta reunión, de los que han hablado, formamos parte de un espacio político que es la izquierda, el genérico se llama así, lista de docentes y estudiantes de la izquierda, del movimiento estudiantil, llevamos la izquierda al frente y nos vamos a un enfrentamiento con esta gente
que son los que acaban de votar juntos, y después van a hacer una elección separada, dejar afuera estas materias. Y tiene un porqué también, porque, ya me olvidé, se me mezcla toda la gente, pero Mariano creo que dijiste, bueno, acá tiene una pata estudiantil que lo sostiene, que salió de la izquierda y que ahora representa todo ello. Ellos deben estar muy contentos, consiguieron entrar al vicedecanato de las facultades sociales, es decir, sus avances en la gestión son cada vez más grandes y por eso se hace cada vez más notorio algo que antes quizás no se palpaba tanto. Ayer estaba el consejero del kirchnerismo, el consejero de la Mella y los dos levantaron la mano. ¿Para qué? Para dejar afuera estas materias. Entonces nosotros tenemos que dar una tarea y tenemos que discutir, y ahí yo pienso que somos los estudiantes y son los docentes, es decir, tenemos que dar una lucha de conjunto por todas las reivindicaciones. Y ahí el pliego es gigantesco. Porque ¿qué tenemos? ¿Cuál es la lucha concreta que tenemos ahora? ¿La 23 materias? Y sí, me parece que es poco. 23 materias y es poquísimo. Por ahora no la vetaron. Por eso tenemos una gran cantidad de reivindicaciones. Estamos cursando un edificio que es una porquería. Y eso lo sufren los estudiantes y lo sufren los docentes. Y encima nos extorsionan. ¿Por qué no dicen? No, bueno, mirá, tenemos el edificio Santiago del Estero que se inundará cuando llueve, de vez en cuando no tiene el agua, pero más te conviene que te mudes el cuatrimestre que viene, porque si no acá te metimos una mafia que está vendiendo falopas, agarra los cuchillazos, mejor salí, anda allá y tener una clase en un pasillo. No tiene comedor, no tiene biblioteca. Nosotros enfrentamos todo un régimen político y toda una situación que necesita un movimiento estudiantil y docente y necesita darse tareas concretas. Así lo vemos nosotros. Estamos a 2 semanas de las elecciones. Yo un poco ya lo he desarrollado, hemos hablado en los cursos, hemos hablado con los compañeros. Necesitamos montar un movimiento que dé la pelea por todos nuestros reclamos. Desde la incorporación de las materias que se presentaron hasta la finalización del edificio único. Que ponga en cuestionamiento todo el régimen de las optativas. Porque fue muy gracioso que ayer Ana Wortman dice, pero vos querés que le den renta a esto nuevo y yo estoy dando clase hace cuántos años y no tengo renta, yo tampoco. No, pero escuchame, Ana, le dijimos, acá no es una lucha de esto contra vos. Nosotros estamos planteando la regularización de todas las optativas, la renta para todos los docentes, de las que se están dando sin renta y de las que están designando ahora sin renta también. Es una lucha de conjunto. Y eso ha sido solo la izquierda la que puso de manifiesto toda esta situación. Acá lo dijo Néstor, lo dijo Mariano, lo han dicho en los cursos docentes. Nadie se entera de lo que está pasando en sociología si no fuese por el trabajo que hemos dado. Así que saludo a la Cámara Macrista que nos acompaña para dar difusión de esto. Saludo a los afiches, saludo a los volantes, saludo a la pasada por Ojo que curso. algunos que los que dicen Cámara Macrista son funcionarios de Macri también, pero funcionarios técnicos. Técnicos. Le hacen una facturita del monotributo, ¿viste? No están en planta, están factura. Rápido. No, nosotros defendemos la estabilidad laboral. Entonces, yo cierro con esto, es decir, es un llamamiento a los que estamos acá, a todos nuestros compañeros de cursada, a todos los docentes que intervienen en esta facultad, en esta carrera, a organizarnos, no solo para estas elecciones estudiantiles, desde antes, desde después, por un movimiento en la carrera y en la facultad y en la universidad que ponga en cuestión todo esto. Y el primer paso para mí ahora es poder difundirlo a todos lados. Estuvimos mandando mail, estuvimos mandando videos, saquemos una declaración, saquemos afiche, hablemos con los estudiantes. En los cursos yo quiero hablar, quizás soy muy ignorante en una grandísima cantidad de cosas, pero tengo la experiencia práctica concreta de estar acá todos los días de mi vida. Y los cursos, a la gente le preocupa mucho esto. Es decir, ¿de verdad? ¿20 materias? ¿Afuera? ¿Por qué? ¿Cuáles son? Y yo sinceramente, al día de hoy no me aprendí las 23. Pero cuando le digo, no, una de las fotografías, una de la posmodernidad, un seminario de colonialismo, de los conflictos ambientales, del marxismo latinoamericano, del movimiento estudiantil, de las relaciones sindicales, ¿todo eso en serio? Sí, todo eso, le digo, es verdad, no te estoy mintiendo. Venía a la dirección de carrera a preguntarle, ¿por qué nadie se entera de esto? No se enteran porque los tipos tienen una fraseología de izquierda, que cada vez la esconden más igual, y representan los intereses de la más recalcitrante derecha que gobierna la universidad. Entonces nuestra tarea es denunciarla, ir para adelante. A mí no me parafrasean de ningún lado en contra, de hecho es terrible darse cuenta de la desinformación que uno tiene en general.
y que no tiene que ver con una punzación tan directa con respecto a ideas opuestas, sino simplemente que la dinámica de la universidad no integra realmente a los estudiantes, más incluso los que somos extranjeros que no tenemos ni puta idea de todo lo que están hablando hasta ahora porque no tengo nada de idea de la política argentina, más allá de que comprendo y comparto y realmente empatizo con la frustración de ver como una manga de ignorantes te viene a criticar un proyecto educacional que tiene muchísimo mayor grado de investigación, etcétera, un trabajo por detrás, y que te lo vengan a mangunear como si fuese basura. Mi vieja también es docente, también quizás por eso que lo entiendo, pero hay un montón de cosas que tienen que ver quizás con justamente empezar a hablar de cosas más localistas, como ustedes están hablando de lo que pasa en la facultad realmente, porque hay un montón de personas y que somos de la facultad, y reitero que no somos argentinos, y que más allá que tengamos preocupación a nivel nacional, hay todo un tema de qué es lo que está pasando realmente en la práctica en la facultad. Yo no entiendo ni siquiera bien cómo funciona la jerarquía de la facultad. Y no es que esté absolutamente desinteresado, quizás no he sido el mayor investigador del asunto, pero hay todo un tema también de la desinformación con respecto a lo que ocurre adentro, y que en eso yo debo criticar que también participan los partidos políticos que se dicen de izquierda, que justamente guían de alguna forma muchísimas discusiones a cuestiones a nivel nacional que no tienen ninguna incumbencia con lo que está ocurriendo a nivel local. Y creo que es súper interesante justamente ver hasta qué punto nosotros nos preocupamos de lo que ocurre acá en cuestiones tan simples como que no hay cerradura en las puertas, hasta lo que está ocurriendo con el maltrato a los profesores. Y son cosas que no se discuten realmente dentro de la facultad. Y no creo que haya un discurso en contra, más allá de que haya una intención de ocultar esa información, que haya un discurso que realmente no intente ocultar eso. Creo que quizá hay falta de un discurso que intente hablar de eso. No quiero decirlo en desmedro el trabajo de los compañeros, o sea, porque veo que hay una organización, que hay una gana de decir las cosas y todo, pero yo te digo, desde la opinión personal, a mí he tenido que poner mucho empeño quizá un poco en tratar de informarme de a poco de lo que ocurre en términos reales en la facultad, qué implicancias tiene a nivel político, por qué ocurre lo que ocurre, cuáles son las agrupaciones. No es tan fácil, no es tan evidente para uno que no es de acá. O sea, hay un montón de cosas que uno necesita que se te sienten, como ahora que ustedes se sentaron a decirme, miren, pasa esto. Y quizás estas instancias no son tan, o si las están, no están suficientemente informadas, porque yo me enteré ahora, después de rendir borracho, de que había esta cuestión. Lo quiero decir con absoluta sinceridad y me siento absolutamente estúpido de darme cuenta de que me estaba perdiendo esto y que no tenía idea de qué iba a ocurrir. Y no era mi intención. Entonces acá hay un problema, ¿no? Desde mí persona, que quizás no me informo lo suficiente, como también que quizás nos están prestando el espacio de tal manera que todos podamos realmente participar y que estemos informados y que estemos influidos. O sea, no sé si se entiende mi alegato. A veces tal vez, puedo decir una cosita, yo a veces, sí. cortito, pero a veces, sí, no, cortito de esto, que a veces me parece que, porque todos en cierta medida somos militantes, yo hace 1000 años que milito acá, y forma parte de una lógica tan cotidiana que se nos escapa muchas veces, y además porque es verdad, muchas veces se priorizan unas cosas, otras veces otras, pero creo que cualquiera estaría muy gustoso de sentarse a tomar una birra y digo, como para empezar, y después por supuesto que tomes, sí. pero me parece que es cierto, y me parece que es cierto que esto, como decía Nacho recién, empieza como a interesar mucho, digamos, lo que está pasando en la carrera, porque también es muy frustrante para un militante. Yo empiezo mis clases diciendo así, yo nunca le voy a prohibir a un militante que hable en este curso, porque he pasado por los cursos y me he cansado de rebotar, digamos, cuando uno quiere pasar a informar algo. También es cierto que es muy difícil, digamos, que a los compañeros les interese, hay como una especie de sentido común de que, bueno, esta gente no tiene nada para hacer, nada para aportar. Y bueno, en esa cosa no es fácil, ¿no? Pasar por uno cree que el pibe que pasa por el curso es un pibe que, bueno, ya está de vuelta, que no le importa nada, y es un pibe que tiene mucha subjetividad, que no es un aparato, que le da lo mismo que todo el mundo hable cuando uno está hablando, que no hable, que lo miren, ¿no? Yo siempre pienso en esa escena del secreto de sus ojos, ¿no? Quiero que me miren, ¿no? Cuando uno pasa a hablar, digamos, porque aparte, digamos, qué sé yo, por supuesto que nadie le pide que uno esté haciendo eso es cierto, pero finalmente después a todo el mundo le interesa, entonces me parece que a veces por esa propia cosa de decir, bueno, tenés un minuto y en un minuto no puedes explicar nada y igual yo creo que es una ampliación de los espacios, porque una cosa es el ir y hablar en las clases, y que es cierto, pero hay otra cosa que tiene también de aprovechar los espacios completos de la facultad. O sea, la facultad no es la sala de clases ni menos la propia clase. El mismo hecho que yo haya estado ahora afuera en el patio, y que si no es porque llega alguien que estaba metido en el asunto y me empieza a decir, guacho, sabes que hay una junta, que hay una conversación de lo que debiese ser de la sociología, yo no me entero.
Y hay un tema, por eso digo, en el uso del espacio. Por eso no quiero plantearlo desde la discriminación del trabajo. No quiero un montón de clases. Claro, no quiero decir que tu trabajo no sirve para nada. No quiero partir de ese fundamento, ¿no? Porque eso es un deterioro tan horrible como ustedes lo hicieron con su planteamiento del proyecto de clase, decir que ustedes como militantes no hacen nada. Nosotros tenemos un problema edilicio gravísimo que incluye, entre otras cosas, la discusión del nuevo edificio siempre incluye, dicen, bueno, se dan tantas materias, tienen tantas aulas, que uno le dice, pero ¿y dónde van a tomar un café los pibes? La sala de lectura, por ejemplo, de la biblioteca, la sala parlante de la biblioteca. Ya ni hablemos de un laboratorio de informática, nos vamos al recarajo. Aquí tenemos que comprarle, digamos, comprar máquinas para entrar al correo en la facultad. Todas esas cosas hacen ya que pasando el chivo de la materia, hacen a cierta sociabilidad estudiantil que permite trabajar y la constitución del movimiento estudiantil. Son condiciones de posibilidad. Los centros de estudiantes hoy han logrado dejar de ser una caja para los partidos patronales, han logrado ser agentes de movilización en algunos casos, y han tratado de constituir espacios como acá tenemos el estacionamiento recuperado y todo, que son cosas que hay que reivindicar. Porque, ¿dónde te enteraste? Estabas tomando una birra en el estacionamiento que compañeros hace unos años atrás dieron una pelea muy fuerte, hubo compañeros procesados, ¿sí? Esas cosas hacen a la vida estudiantil y universitaria. Yo te digo más, yo ni te cuento además el desastre que es la biblioteca. La biblioteca es un desastre, por ejemplo. Entonces vos tenés que conseguirte un libro. Y bueno, alguna cosa más clásica está, pero si tenés que ir medio específico, cagaste en la sociedad. Y ni hablar, digamos, si no está en la biblioteca, no te vas a sentar en la biblioteca, no te vas a encontrar con otro chabón que está estudiando algo parecido y decir, che, y esto está bueno, no está bueno, esto es una porquería. Todo eso... Además, la biblioteca que Postolki sale a reivindicar cuando el Página 12 le hace una entrevista. Eso es una vergüenza. Aparte dijo el número de libros que tiene la biblioteca. ¿Ustedes saben cuánto dijo que tiene la biblioteca? 50.000 libros. 50.000 libros. El Instituto Iberoamericano de Berlín cataloga por año más de 50.000 libros. Y la Biblioteca de Ciencias Sociales, que dice ser la más importante de ciencias sociales del país, tiene 50.000 volúmenes. Estamos re cagados. En serio estamos re cagados. En serio. Todo se desarma por todos lados. Y solo los estudiantes y su organización pueden plantear una perspectiva diferente acá. O sea, los docentes le ponemos el hombro y todo, pero la verdad es que yo te voy a contar, porque para que lo entiendas, hay muchísimos docentes que nunca van a hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque son funcionarios de los gobiernos de turno. Muchos. Y son los que le escriben los discursos a los tipos que gobiernan el país. Entonces, yo por ejemplo no voy a decirte, no voy a pretender que Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, que le publican un libro cada 6 meses, sea lo que sea, la lista del supermercado o algo brillante, no voy a esperar que ese señor haga algo por la universidad, porque él tiene estas cosas como colocación, digamos. Ahora, ¿quiénes son? Los estudiantes y una parte de los docentes, una fracción de los docentes que siempre fuimos activistas, militantes, que somos marxistas, y que realmente aceptamos el lugar que tenemos. Si puedo agregar algo a lo que... Estaba, parece así. Ah. No, yo discúlpenme. Rosario, porque se tiene que ir. Mañana vamos a la Encuentro Nacional de Mujeres, 11 y cuarto, y tenemos horas de viejas alta y mucho que preparar. Incluso le había pedido a los chicos si podía hablarnos al principio como para dar tiempo de mínimamente organizar algo de eso. Incluso cabe destacar cómo la Junta de Carrera, la dirección de la carrera de Sociología, a pesar de nuestros pedidos, nos dio una mano para que más compañeras puedan participar en encuentro, un niño que también podríamos hablar. Yo no quiero repetir nada, incluso voy a ser breve. Me parece que la gran conclusión que podemos sacar tiene que ver con cómo algo que a priori puede parecer anecdótico, digamos, una discusión particular en la Junta de Carrera respecto de las materias saltantes del 2015, terminó, digamos, provocando no solo esta charla en particular, sino incluso la discusión más a fondo de un montón de problemáticas que tiene la carrera, y ahí uno se da cuenta cómo lo más particular te lleva a discutir cuestiones generales que
que son por las que de fondo uno obviamente que está peleando. Creo que lo que es evidente es cuál es el rol político que cumple la dirección de la carrera de Sociología de Oberti. Es algo que quedó totalmente evidente, digamos, cómo se adapta a lo que propone Postol, cómo se adapta a lo que propone el rectorado, a lo que nos imponen desde arriba, es un hecho, digamos. Como yo comparto, digamos, lo que se dijo acá, como lo lumpen empezó, digamos, ¿no? Ya te he escrito un dictamen, es ultra lumpen, no puede ser que pase eso en la Junta de Carrera de Sociología. Incluso que nos encontremos con una primera junta en la cual llegan a un determinado orden de méritos, llegan a una determinada cantidad de módulos, pasan unas semanas y tienen otras materias y tienen otra cantidad de módulos. Eso demuestra que tienen criterios totalmente arbitrarios, en algún sentido no tienen criterios más que llevar a cabo una política que es la que nos imponen desde el rectorado y que es la política de adaptación a la miseria presupuestaria y la de adaptación a los contenidos que tenemos ahora y no la posibilidad de incorporar nuevos contenidos, porque en algún sentido el régimen de alta por baja, digamos, imposibilita o dificulta mucho la posibilidad de renovación de los propios contenidos que tenemos en la carrera. Pero yo creo que lo más importante incluso de toda esta discusión tiene que ver con cuál fue, digamos, en algún sentido lo que pudimos demostrar, digamos, muchos estudiantes, algunos en particular, bueno, los que somos parte de, digamos, de la Junta de Carrera de Sociología, los que somos consejeros, en particular desde la izquierda, como en contra de ese discurso, ese fetichismo de que la izquierda es incapaz de llevar propuestas académico-políticas, como todo lo contrario, como incluso los que cobran un sueldo para llevar el rol de dirección de la carrera no escribieron un dictamen, y como los que lo hacemos por militancia, los que lo hacemos por convicción, los que lo hacemos porque, aunque entendamos que la Junta de Carrera es antidemocrática, aunque entendamos que tiene grandes límites, que probablemente en ese espacio no vamos a conseguir grandes triunfos, sí se pueden conseguir pequeñas cosas, sí al menos se puede desenmascarar cuál es el rol político que cumple una dirección de carrera y sí podemos demostrar todo lo que somos capaces de hacer los estudiantes organizados. Me parece que el dictamen que hemos llegado a conseguir es un gran paso, que tiene que ser público, hay que mostrárselo a todos los docentes, hay que mostrárselo a todos los compañeros estudiantes para que vean efectivamente por qué lado viene la discusión, pero a su vez como obviamente terminamos la gran conclusión y a la gran problemática que venimos discutiendo es, nosotros, más allá de discutir estas materias en particular, entendemos que no vamos a discutir la aprobación de materias, no solo sin que haya jornadas de debate masivas, interclaustros, resolutivas, en las cuales, por ejemplo, definir áreas de vacancia, que hoy en día no hay ningún tipo de área de vacancia definida de manera democrática, sino que incluso nos negamos a discutir la realización de materias sin discutir por qué hay docentes que ven materias ad honorem, por qué las materias que estamos discutiendo incorporar van a ser con docentes sin ningún tipo de renta alguna. Nos negamos a ver por qué hay docentes que no están designados e incluso nos negamos a separar esta discusión de por qué estamos cursando en un edificio que se sigue cayendo a pedazos. Entonces me parece que este tiene que ser, y saludo la gran iniciativa que ha sido esta charla en el sentido de un primer paso de algo que incluso creo que tendría que hacer la dirección de la carrera mínimamente, poder comprar algún espacio en el cual junto a los docentes poder compartir experiencias, poder compartir opiniones académico-políticas. Lamentablemente no lo hacen, por suerte digamos, hay con muchos compañeros, muchas organizaciones que podemos tener este tipo de iniciativas para que estos espacios definitivamente existan y que yo creo que la gran conclusión es que obviamente que solo de la mano de la organización de los estudiantes, del laburo junto a los docentes, del laburo digamos, del centro de estudiantes, entre las gremiales, es que podemos discutir más a fondo las cosas y que podemos conseguir los grandes desafíos que tenemos por delante. Y que obviamente que hay que seguir dando la pelea, no solo en este caso por la incorporación de todas las materias que sean necesarias, sino como dije antes, para que sean en condiciones dignas, para que efectivamente haya presupuesto. Obviamente que la discusión de fondo es, si nosotros queremos docentes ad honorem, obviamente que el problema siempre es la plata. Lo venimos diciendo desde el principio de año, el presupuesto de sociales aumentó un 10%. Imagínense que eso efectivamente no alcanzó para nada, no solo no alcanzó para que no haya no docentes suficientes en Constitución, para que se inunde, para que tengan que evacuarlo, sino que en lo concreto no alcanza ni siquiera para que se pueda agregar, por ejemplo, una renta a algún docente, es decir, es una situación totalmente deplorable y que me parece que la venimos contrastando de una manera organizada, que venimos demostrando que solo de esa forma podemos empezar a dar pasos adelante y que me parece que esto, insisto, tiene que ser un primer paso en un gran desafío que tenemos por delante, incluso excede obviamente a las elecciones del centro de estudiantes, etcétera, aunque entendemos que no es lo mismo esta conducción del centro de estudiantes que otra elección del centro de estudiantes,
que definitivamente en lo que son los consejeros estudiantiles se demuestra la diferencia, como el espacio que previamente conducía al centro de estudiantes termina votando con el piñerismo, la adaptación a esta miseria total de módulos, y que tenemos que salir a defender con todo y seguir por este camino que venimos estando. Insisto, saludo a la iniciativa, en particular a los compañeros de Prisma, de Revire, que han organizado con toda esta charla, y que ojalá podamos tener muchas más instancias en las cuales poder seguir compartiendo y seguir discutiendo más a fondo lo que tenemos por delante. Bueno, brevísimo, pero quería comentar, que no quería dejar de comentar unas cosas, algo que había mencionado Mariano, que lo estoy enfocando de nuevo, le aviso. ¿Qué es atrás de la...? Y no, pero de lo que había comentado el compañero, no sé, no sabemos el nombre. ¿Cómo? Pablo. El compañero Pablo. Respecto a esto, digamos, dos cuestiones. Una cuestión acerca de las dificultades que nos enfrentamos nosotros como izquierda, como organizaciones políticas o como activistas independientes, como representantes de claustro, de no solo enfrentarnos, digamos, de tener que construir enfrentándonos a todas estas formas, a todas estas trabas, a todos estos elementos que para muchos son ajenos, que uno puede intentar participar ahí, como yo mencioné reiteradas veces cuando yo en la Junta, cada vez que en la Junta digo que yo no reconozco como legítimo el espacio de la Junta de Carrera ni a esa dirección elegida, me dicen, ¿y entonces para qué estás acá? Y yo digo, precisamente para esto, para lo que dice el compañero, para lo que dicen otros, es una parte, es el lugar donde se deciden cuestiones acerca de la cotidianidad de nuestras cursadas, de la situación de los estudiantes, de cuestiones que nos involucran a todos en nuestro rol, en nuestro papel en la universidad, y no podemos dejarlas pasar, pero claro que tenemos que ir mucho más allá, y esto tiene que ver con lo que decía Mariano del tema de los profesores o de los docentes, digamos, esta diferencia. Nosotros desde Revire reivindicamos la figura del docente y convocamos, digamos, en diferentes instancias, llamamos a reconocer a los docentes e investigadores de la facultad, en vez de la abstracción de los profesores y los graduados, en términos de representaciones gremiales y en términos de la actividad que realizan en la facultad, y no de una representación política trucha, porque muchos docentes, que son docentes y no son profesores, es porque no son reconocidos por la misma universidad, no son reconocidos por la facultad como ciudadanos políticos plenos de la facultad. Estamos muy atrasados en eso. Y eso genera que también esté en cuestión como trabajadores su fuente de sustento, o ni siquiera su fuente de sustento, porque hay muchos trabajadores docentes que son ad honorem, que lo hacen porque es una parte de la construcción, digamos, como decían antes, de su fuerza de trabajo, es una parte de la trayectoria que quieren hacer a nivel profesional. Y poder organizarse en contra de los que tienen un absoluto control de todo esto y que lo han demostrado en la Junta, es muy complicado, es muy difícil para esos profesores, para esos docentes, poder organizarse y poder decir algo frente a alguien que te puede bajar el pulgar y dejarte afuera. Nosotros los estudiantes por eso tenemos un poco más de flexibilidad de todas maneras, y muchos de nosotros aspiramos a entrar en la universidad o no, si aspiramos a ser docentes o investigadores, también tenemos ese peso encima, y es algo que tenemos que romper y es algo que tenemos que vencer a través de la organización y a través de esto. Nosotros desde Revire reivindicamos mucho el tema de la discusión acerca de la democratización, porque creemos que es parte de la lucha en la universidad por la orientación política, pero la lucha por el poder al interior de la universidad. Acá estamos enfrentándonos a grupos que poseen el poder en la universidad, y que la poseen no por la herramienta, por el gobierno antidemocrático, sino porque están dispuestos a doblegarse a las estructuras de cómo funciona la universidad actual y de la sociedad actual que nosotros queremos transformar. Pero bueno, digamos, poder vencer todo eso lleva un trabajo de organización que es muy duro, y muchas veces digamos, podemos encontrarnos con problemas de encontrar la vía de comunicar a los estudiantes, y por eso digamos, es muy bienvenido, digamos, este comentario de decir de cómo podemos superar todo esto. Justamente esa unificación de decir estudiantes en general es lo que estoy planteando. O sea, hay una realidad de que quizás cerca de la mitad o menos de los estudiantes reales son argentinos. Y hay un montón de personas que estamos estudiando sociología porque evidentemente tenemos un compromiso con la política, y que evidentemente yo estoy diciendo y comentando que más allá de mi propia flojera y poca búsqueda de participar, etcétera, y todos mis defectos como ser humano, lo cierto es que no hay una instancia real que esté considerando el poder incluir y
relacionarse con todo este montón de estudiantes que no somos nativos de acá, que no tenemos idea y conciencia de las políticas locales. Es así, sí. Disculpen que interrumpa, pero son 11:30. Dale. No, está la gente ahí También ganando. agradecer que se hayan quedado hasta ahora. Seguí. No, que les molesta mucho, decían que estábamos presionando un estado asambleario y que así como está el tema de las materias no se acaba ahí, siguen mencionando todo el tiempo la necesidad de reformar el plan de estudio, recortando todas estas materias, y también van a reformar el reglamento de concursos de auxiliares docentes, que va no más que legitimar los mecanismos de elección y de pertenencia al plan. Así que hay que seguir.